Muy bien, entonces seguimos con la segunda parte de mi presentación del tema Innovación y Cambio en las Instituciones Educativas por Zabalza y Zabalza 2012. Esta presentación la hacemos para evaluar las evidencias del seminario temático 1, Innovación Docente con TIC. El titular del seminario es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Y yo soy Yeleni Yanin López González, estoy estudiando mi doctorado en tecnología educativa en el Centro Universitario Mar de Cortés de la Ciudad de México. Comenzamos entonces introduciendo el tema con una cita de Postman y Weingarten, 1976. Este señor dice que habla de la condición termostática de la educación. Dice, cuando todo fuera estático, la educación tiene que ser intensa y dinámica. Cuando en el mundo exterior las cosas se volatilizan por la fuerza de los cambios, la educación ha de ser reposada y tratando de conservar los elementos valiosos del pasado. La innovación educativa implica que las transformaciones y los cambios se hagan internamente de acuerdo a una necesidad de la institución educativa, una necesidad sentida en el aula. Y esto no significa que tengamos que hacer innovaciones o cambios porque haya una, una modalidad de cambio por fuera o haya una convulsión en el entorno, sino que tiene que haber una reflexión y una justificación para hacer estos cambios. La innovación educativa tiene unos aspectos, dice, hay momentos de reflexión, de revisión de los planteamientos y de ajuste de las prácticas. La innovación se vincula a lo nuevo, a lo distinto, pero en realidad no interesa tanto que el dispositivo que se introduce sea nuevo en sí mismo, sino que lo sea para quien lo emplea. Requiere de aprendizaje específico. Lo que interesa es que sean nuevos y mejores los resultados que provoca. El cambio y la innovación no son equivalentes. El cambio de por sí tiene su importancia y su valor. La OCDE señalaba que la capacidad de adaptarse rápida y constantemente al cambio ya es de por sí positivo. Y Trow, en 1970, señalaba que cabe considerar positivamente todo cambio por lo que tiene de rompimiento con el hábito de superación de la rutina. Pero no significa que un cambio en sí mismo sea una innovación. ¿Qué implica entonces innovar? Innovar implica introducir procesos innovadores que vayan asentando prácticas que supongan una mejora de la calidad de lo que se está haciendo. Implica un cierto tiempo para permitir que las cosas se vayan sedimentando, que tanto las personas que participan como las instituciones vayan aprendiendo a gestionar y sacar el máximo provecho de ella. Estas modificaciones simples en su naturaleza van integrándose a procesos acumulativos que conducen al final a cambios y mejoras significativas. Una auténtica innovación educativa y no una respuesta formal a una necesidad de mejora que no se siente y en la que ni siquiera se cree. La innovación no debe ser una obligación porque aparecen entonces de inmediato fórmulas y respuestas falsas a dicha exigencia. Hablar de educación innovadora o de profesores innovadores o de centros innovadores o de programas innovadores sería lo ideal. Entonces, ¿qué es y qué no es innovación en las instituciones educativas o innovación educativa? Digamos que no es innovación cuando las innovaciones son burocráticas. Cambios en la estructura o en procedimientos formales de la organización escolar que impliquen nuevos organismos, creación de departamentos o servicios nuevos o una formalización de reuniones o comités o que implique cambios en el currículo o cambios de diverso tipo con diferentes propósitos. No tienen una clara repercusión en la calidad de las prácticas educativas. Entonces, innovar no es solo hacer cosas distintas, no es estar siempre cambiando, no es dar cumplimiento formal y burocrático a las exigencias administrativas. No podemos sustituir lo sustantivo, que es educación, profesor, profesora, por lo adjetivo, innovador, innovadores. La innovación no lo es todo. Innovación no lo es todo. Entonces, innovación sí. ¿Qué es innovación en sí? Entonces, etimológicamente la palabra innovación tiene unos componentes que es
innovación. Nova es hablar de algo nuevo, novedoso, distinto de lo que tenemos. El prefijo in, que es cuando introducimos cosas nuevas en lo que ya traemos. Y el sufijo ción, que implica duración y en el proceso, o sea, implica acción. Implica acción. La dinámica de la innovación. La innovación en sí entonces dice que no se inventan cosas, se renuevan las que ya se traen, se modifica, se reajusta, actualiza, se adaptan las que ya teníamos, pues se trata de algo que se proyecta sobre la práctica, algo que se hace, que se construye. Huberman, 1973, página 8, citado por Zabalza, dice: selección creadora, la organización y la utilización de recursos humanos y materiales de una forma nueva y original, conduce a una mejor consecución de los fines y objetivos definidos. Entonces, innovación es un proceso que consiste en introducir elementos nuevos, o sea, innova, en lo que ya veníamos haciendo, y a través de acciones, que llevará un tiempo completar y exigen una cierta continuidad y esfuerzo. La innovación es respetuosa con lo que se venía haciendo en el ámbito que se pretende innovar, partiendo de lo mucho que ya se ha hecho y reconociendo el esfuerzo de quienes lo han hecho, y se busca ir mejorando lo que se tenía. Entonces, la innovación requiere tiempo, requiere salvar obstáculos, requiere de formación y requiere de experimentación. El cambio, la novedad, la creatividad, la mejora, la intencionalidad, el esfuerzo, la complejidad son factores nucleares de la innovación. Innovar es introducir cambios justificados, poniendo más énfasis en lo de justificado que en lo de cambio sin más. La calidad del cambio entonces dependerá, por tanto, de lo valioso que sea el cambio en sí mismo y de la justificación que tenga. ¿Por qué razón se introdujo? ¿Con qué criterio se hace? ¿Qué se espera mejorar? La innovación va más allá del mero cambio, porque se trata de un proceso más intencional y deliberado. No suele ocurrir espontáneamente, sino que al contrario requiere de planificación previa y de constancia en su desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de innovar? La innovación neutraliza la moralización de los comportamientos de los profesores. O sea, el hecho de que podamos incluirlos en la categoría de profesores innovadores no justifica en absoluto que deban ser incluidos por exclusión en la de malos profesores. O sea, no porque no sea un profesor innovador, no porque no sea un profesor innovador va a ser un mal profesor, ¿verdad? Es frecuente encontrarse con profesores que son renuentes al cambio, prefieren hacer bien las cosas que saben hacerlas de modo distinto, pero con esto no quiere decir que sean malos profesores porque no innovan. Esta etiquetación de los no innovadores como malos profesores atribuir un sentido moral y ético a lo que con frecuencia es una simple opción personal y profesional. Evita las posturas dogmáticas del todo nada. Las innovaciones también se equivocan y no siempre queda claro que por cambiar se haya mejorado sustantivamente las cosas. Ninguna innovación de por sí misma es por sí misma la panacea que resuelva los problemas de la educación. Entonces, no podemos tampoco dogmatizarla. Evita la utilización de la etiqueta innovador como imagen de profesor fraudulenta. Ninguna etiqueta debe hacer olvidar que lo sustantivo es ser profesor y en ello está la identidad profesional. Proclamarse como innovador, progresista, ecologista, etc. Nada justifica profesionalmente si, ante todo, no es un buen profesor. Nos conduce a una posición más neutra con respecto a las innovaciones e iniciativas de cambio en los centros escolares. Entonces, el convencimiento de que la innovación es una buena opción para la mejora de la enseñanza que estamos llevando a cabo. Toda innovación trae consigo conflictos, puesto que cualquier cambio supone romper con estructuras anteriores para crear otras nuevas, y es algo difícil y no es fácil. Entonces, la implicación personal es importante para innovar. Experiencias concretas de cambio es algo que dependerá de nuestro mejor criterio profesional. Un compromiso global, o sea, con la mejora constante de nuestro trabajo, es algo que nos afecta no tanto a nosotros como participantes de la enseñanza, como a todos los sujetos de la institución. En el ámbito relacional igualmente, hay simpatía con los promotores de la experiencia,
contexto personal, familiar y profesional, encontramos en ese momento factores coyunturales. Existen unas condiciones profesionales para innovar. Entonces, el profesor tiene que tener apertura, tiene que hacer una actualización y tiene que hacer una mejora de la calidad. Entonces, la apertura requiere de flexibilidad, capacidad de adaptación, se opone a toda rutinización, cambio de actitudes, conocimientos y destrezas. O sea, mente abierta al cambio. La actualización introduce nuevos modelos y formas de actualización. Pone al día los dispositivos de enseñanza, incorpora los nuevos conocimientos y recursos disponibles. Entonces, si nosotros queremos innovar, tenemos que tener una actualización permanente, o sea, conocimiento de nuevas metodologías y estrategias para enseñar. Y una mejora de la calidad, propósito y compromiso básico de toda innovación. Una novedad que produce mejora, superación de su situación anterior, pretende pasar de la situación anterior peor a la nueva virtualmente mejor. Estas son condiciones profesionales. Pero hay unos recursos básicos para toda innovación. Estos recursos básicos son relacionados con estructura, información, evaluación y formación. La estructura significa hacer ajustes a la estructura de las instituciones, el punto de anclaje institucional, o sea, el soporte de la innovación. Para dar marcha a la innovación se necesitan hacer modificaciones en la estructura del centro escolar, introducir reajustes en la estructura organizativa y de funcionamiento, y estas son que posibilitan el desarrollo de la innovación, estos ajustes o reajustes que hay que hacerle. La información, las primeras fases de la innovación consumen mucho tiempo en informar, permite participar en el proceso, o sea, que otros agentes educativos intervengan en el proceso de innovación a través de la información. Incorporar sugerencias de otros colegas y ver las cosas desde otros puntos de vista. La evaluación constante antes, durante y después del proceso es tener una idea clara y sistemática de cómo van yendo las cosas. Tener mecanismos precisos para la recolección de la información y momentos de recolección. Formación, necesariamente, para hacer cosas distintas hay que querer hacerlas, hay que tener una actitud y saber hacerlas, tener una aptitud con P. Toda propuesta de innovación debe incluir siempre una propuesta paralela de formación. Formación en aspectos generales y en aspectos particulares de la formación. Muy bien. Por otro lado, hacemos una conclusión entonces, una conclusión personal de lo que son los procesos innovadores. Entonces coloco aquí en esta parte a manera de conclusión. Innovar en las instituciones educativas implica más que un cambio, una transformación de la práctica docente, que involucra la investigación-acción participativa o investigación-acción participante IAP, junto a los actores sociales de la comunidad educativa, con miras a cambiar hábitos, actitudes, didácticas, pedagogías, currículo, metodologías, materiales, sistemas de evaluación, etcétera, la cual surge de una necesidad sentida en el ámbito del aula o de la comunidad educativa, a partir de reflexionar críticamente lo que hacemos y dejamos de hacer en el aula de clase. Y debe surgir de adentro hacia afuera, o sea, a partir de una motivación intrínseca y no de la exigencia de la institución o de la política educativa del Estado. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya quedado muy claro el tema sobre lo que es y lo que no es innovación, cambio en las instituciones educativas.